Esta semana se estrena A Stormy Night, una película que tuve ocasión de ver en el Festival de Cinema de Autor de Barcelona. Me gustó mucho. Tanto que cuando la vi pensé, yo quiero entrevistar al director, quiero charlar con él. Y por fin ha llegado el día. La película llega a nuestras salas y vamos a ver qué nos cuenta David Moragas. Pues yo me encontraba terminando mis estudios de máster en Estados Unidos y hasta ese momento había realizado unos cortometrajes. Entonces me encontraba en el último año de máster y teníamos que realizar un cortometraje que era como el cortometraje de tesis para graduarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre había tenido un poco una sensación de insatisfacción general haciendo cortos porque sentía que había historias que tenían mejor cabida en un formato un poco más largo, ¿no? A mí el formato del corto me parece súper bonito para determinadas historias, pero a veces tenía ocurrencias que pensaba esto mejor contarlo en un formato más largo. Entonces esto también se mezclaba con las ganas que tenía de hacer una película y con el hecho de que había otros cineastas que en sus inicios, en el inicio de sus carreras, habían intentado hacer propuestas que estaban un poco al margen del protocolo de industria, pero que habían funcionado y habían encontrado su sitio en formato largo. Entonces, inspirado un poco por estos cineastas y con la idea de hacer algo un poco más ambicioso que un corto, nació la propuesta de hacer A Stormy Night. ¿Y cómo conseguiste levantar el largo? Porque claro, hoy en día, tal y como está el panorama, ¿no? Como cortometrajista te pasa muchas veces que te dicen ni de coña vas a poder levantar un largo. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso que me imagino que fue de años? O ¿cómo fue? Cuéntame. Pues yo creo que empieza con un truco, claro, un poco lo que pasa cuando eres cineasta joven y no tienes recursos, y eso quiere decir que no tienes mucho dinero para hacer nada, pues un poco aprendes dos cosas. Aprendes a escribir y a dirigir, pero también aprendes un poco como a encontrar tu voz dentro de lo que son las limitaciones del sistema. Para mí hay un truco que es vital, que es el del reverse engineering, que dicen en Estados Unidos, que es empezar las historias por el final y pensando en qué tienes a tu disposición. La universidad en la que estaba en ese momento nos dejaba unas cámaras, un equipo y predisposición para rodar durante 15 días. Entonces pensé, vale, tengo 15 días y tengo material audiovisual. ¿Cómo puedo sacar el mayor rendimiento de todo esto? Ya de por sí mis historias nunca han sido como muy excesivas en términos de producción. O sea, en mi vida he escrito una secuencia de persecución entre camiones con lanzallamas, ¿no? O sea, que eso ya no iba a ser un problema. Pero bueno, entonces partiendo de esta limitación, también pensé, bueno, estoy en Nueva York, ¿qué puedo contar para aprovechar esto como un valor añadido, ¿no? En lugar de intentar contar una historia sobre dos personajes americanos, pensé, a ver, aprovechando que estoy en Nueva York, que yo soy español y que tengo como un poco esta noción, ¿no? Y puedo contar una historia que tenga relación con este concepto, ¿no? De ser un outsider en una ciudad tan extraña y tan conocida como Nueva York. Entonces, un poco pues todo esto ya sirve como fuerza para levantar el proyecto. Rodar la película en realidad fue bastante rápido, porque, claro, en España cuando tienes que rodar una película sigues un protocolo de industria que parte de pedir unas subvenciones, tal. Entonces esto es mucho tiempo, ¿no? que tienes que estar desarrollando un proyecto. En mi caso, como fue un poco como, bueno, rodamos sin que nadie nos dé permiso, fue bastante rápido. El guión fue rápido de escribir. Rodamos en 15 días, fueron 10 días en Nueva York y luego 5 días en Barcelona, así que no costó tanto. O sea, ahora lo digo y me duele en el alma porque en ese momento parecía que estaba levantando una montaña, pero ahora que estoy ya levantando el siguiente proyecto y ya va a ser un proyecto un poco más ambicioso, pienso, era mucho más rápido cuando grabamos algo en una casa solo. Claro. Y además actúas, la protagonizas tú mismo. ¿Cómo es eso? De ponerte delante, detrás, o sea, ¿qué limitaciones encontraste y qué beneficios tú encuentras en ese método? Claro. A ver, cuando estás trabajando en este nivel de producción tan pequeñito, son más beneficios que inconvenientes, porque como beneficios tienes
bueno, para empezar, es una persona menos que tienes que pagarle la comida. Y después también que, bueno, la forma de rodar era un poco especial, ¿no? Porque al final lo que hicimos es que un equipo entero trabajábamos en una sola localización y eso se convirtió en una segunda casa. Y entonces, claro, con según qué perfiles creativos no puedes abusar de esta forma de rodar, ¿no? Sin dinero y decir, vamos a rodar y vamos a estar en esta casa y no sé qué. Entonces también, pues, eso soluciona otro problema, que es que yo no me voy a decir que no a mí mismo, ¿no? Y puedo como escribir cosas y puedo escribir que saldré en calzoncillos y no tengo que pedirle a nadie como, oye, esto, pues mira, ya es un poco raro, pero si no te importa. Entonces, esto por un lado. Las limitaciones, claro, la más obvia es que te plantas en el rodaje y, no, bueno, para mí, por ejemplo, yo trabajo mucho mejor cuando estoy dirigiendo a otra persona y yo puedo verlo con una abstracción y una especie de visión global de lo que es el guión. Claro, esto cuando estás tú dentro de la escena, a veces, o sea, no soy un pulpo, a veces tengo como que parar, cambiarme el sombrero y decir, vale, a ver, ahora como director digo esto, como actor digo esto otro, pero como persona que va a alimentar a un equipo de 15 personas digo otra cosa, o sea, y claro, eso es una limitación, llevar todos esos sombreros puede ser una limitación importante, claro. ¿Tenías ya experiencia en la interpretación? Sí, tenía un poco de experiencia y luego los dos cortos anteriores que había rodado también los había protagonizado por ese mismo motivo y de hecho como trabajó siempre con el mismo equipo, por ejemplo el director de foto ya habíamos trabajado así anteriormente, pues ya las dinámicas las teníamos súper aprendidas y ya habíamos practicado con los cortos. Qué bueno. ¿Y el otro coprotagonista, cómo lo encontraste? ¿Cómo llega al proyecto? Pues Jacob, de hecho, es un amigo mío, muy buen amigo, que nos conocimos en Nueva York y él me introdujo primero a una escena teatral que yo no conocía, que es la escena del off-Broadway, por así decirlo, que es como el teatro un poco más alternativo en Nueva York. Nos hicimos muy amigos y de hecho él fue responsable yo diría que en 99% de la responsabilidad de que se hiciera la película, porque fue él el que dijo como, si tantas ganas tienes de hacer una peli, ¿por qué no la hacemos sin más, ¿no? Y él es actor, dramaturgo, él hace un montón de cosas también, ¿no? Y esta energía también que tienen los americanos, ¿no? Esta cosa del sueño americano de lo hacemos y si sale bien, genial, y si no, pues da igual, porque los fracasos no existen, ¿no? Un poco tiene esta idea de que lo que sale mal es un aprendizaje y en ese sentido también es una ganancia. Pues fue el mismo Jacob que dijo, ¿por qué no lo hacemos? Lo hacemos tú y yo, ¿qué más da? En plan, si además tenemos un montón de confianza y nos diremos las cosas si no salen bien, si nos equivocamos también lo diremos, o sea, y la verdad es que claro, fue una bendición, porque la película es él, ¿no? Un poco. Bueno, los dos, la verdad es que tenéis mucha química y además la estética y todo está muy bien trabajada. ¿Cómo trabajaste como autor la sensibilidad? Porque eso me sorprendió y me gustó. Tratándose una ópera prima, a veces no es difícil, ¿no? Encontrar esa sensibilidad tan trabajada, tan interna. ¿Cómo lo lograste? Pues es una pregunta muy, muy bonita porque en realidad, de hecho, me sirve para hablar de una problemática que tuve, que es que yo estudié mucho tiempo audiovisuales, hice la carrera en Barcelona y luego el máster en Estados Unidos, que fueron 3 años. Y creo también que cuando llegó el momento en el que hice esta película, me había pasado una cosa, que es que escribiendo los cortos y pasando lo que es el proceso académico tradicional de feedback y notas y demás, creo que me había perdido un poco en el camino, ¿no? Y había como cosas que a mí me gustaba hacer, que había dejado de hacerlas un poco como porque siempre estaba pensando, bueno, cuando haces algo siempre lo haces pensando en quién lo va a ver, ¿no? Y aunque digas, yo escribo para mí, eso no es verdad, siempre escribes pensando en quién va a ver esto. Y cuando hice esta película, con Alfonso, el director de foto, que le debo también pues toda la estética de la película a Alfonso, nos sentamos y dijimos como vamos a hacer algo como nos gusta hacerlo a nosotros, ¿no? O sea, vamos a jugar porque ya era el último proyecto que hacíamos del máster y era como nadie va a juzgar esto, vamos a jugar, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y bueno, a mí el blanco y negro me apetecía mucho rodar en blanco y negro, había hecho un corto hace mucho tiempo en blanco y negro y era una estética y una forma de trabajar que a mí me gustaba mucho.
que también funcionaba muy bien con el tipo de historias que me gusta contar, que son así un poco minimalistas. Y entonces creo que esto que comentas del estilo parte de esta idea de decir, bueno, vamos a permitirnos por una vez, vamos a hacer las cosas como nos dé la absoluta y completa gana hacerlas, vamos a rodar los planos como queramos, con el tiempo que creemos que tiene que tener cada plano, sin pensar no sé, en algunas reglas que yo tenía aprendidas de guión, de algunas concepciones. Así que fue un poco un terreno de juego. Y claro, después hay otros mitos, ¿no?, que nos cuentan mucho a los cortometrajistas, que es como, vale, es que aunque logres rodar tu película, ¿no?, después, ¿quién te la mueve? Porque si no entras ya en la industria desde el principio, ¿no?, después ahí te encuentras todo como una pequeña, bueno, una industria realmente que no te deja entrar, ¿no?, ya más tarde. ¿Cómo lo has hecho? Porque la película además está en muchos festivales y se estrena finalmente en salas. Entonces, claro, ¿cómo es no solo rodarlo, sino además después darlo a conocer al mundo? Pues dos cosas. Mira, cuando eres cineasta joven, hay como esta ilusión de que alguien conduciendo un tren te va a decir, súmate a mi tren, ¿no? Una productora te va a decir, móntate a mi tren. O alguien va a decirte, venga, súmate a mi tren. Y llega un día en el que te das cuenta de que si no inicias tú tu propio tren, es muy difícil que alguien te invite a subirse, ¿no?, a montarse. Entonces, esto sí que fue un aprendizaje real después de 8 años de estudiar y sobre todo estudiar mucho las trayectorias de cineastas que me gustaban. Yo, mirando los inicios de estos cineastas, siempre había como esa película que habían empezado ellos, ellas y ellos desde cero, como vamos a mover el tren, no sé, vamos como a mover la maquinaria. Y te sorprenderías, o sea, cuando el tren está en movimiento, es relativamente fácil que la gente se monte en el tren, porque después, por ejemplo, o sea, este proyecto que empezamos, Alfonso, Jacob y yo, muy pronto, una amiga mía muy íntima, Marta Cruañas, que es productora, muy pronto en el proyecto dijo, pues yo quiero ayudar. Y luego se convirtió en la directora de producción del proyecto. Y cuando Marta se montó al tren, era como que todo el mundo se iba montando. Yo me acuerdo cuando Alfonso se trajo como a su equipo de cámara, ¿no? Y yo pensaba, pero toda esta gente, en plan, con lo que a mí me cuesta pedir ayuda y pedirle a alguien, oye, ¿te importaría venir un día a hacerme el sonido de la película? Y de repente Alfonso tenía un equipo entero, porque era como, vamos a rodar una película. Y por extensión luego pasa lo mismo con la productora, con Oberón Media, que me ayudaron a terminar la película, o sea, pusieron financiamiento y se ocuparon de que la película se acabara, junto con Antaviana, que es el estudio de postproducción. Todas estas entidades se iban subiendo al tren y yo pensaba, bueno, el único motivo por el que se están subiendo es porque el tren ya está en marcha y tal, porque si no es muy difícil que alguien te invite como a un tren en movimiento, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por el otro luego está un factor que para mí cada vez es más importante, que es el de la especificidad. Porque a veces nos empeñamos en hacer cosas que gusten mucho a mucha gente y al final, lo que decía antes, está bien preguntarse ¿para quién hago esto? Pero tampoco seamos muy ambiciosos, porque si intentas hacer una película que le guste a tu madre, a tu exnovio y a ti mismo y a tus profesores, te va a salir un bodrio, te va a salir fatal. Entonces, yo creo que lo de la especificidad, madre mía, yo creo que lo de ser específicos con lo que hacemos cada vez va a ser más importante. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Aquí en España hay muchísima producción de series. Son muy específicas y es la forma de que lleguen a sitios. Sí, es lo que tú dices, ¿no? Que si le intentas gustar a todo el mundo, al final no le vas a gustar a nadie. O sea que... ¿Y con Total. qué referencias has trabajado? ¿Y cuáles sientes que son tus padres y tus madres, tú como director? Buah, pues claro, tengo mogollón, porque son muchos cineastas que admiro y que de alguna forma he querido referenciar en la película, pero también en la forma con la que hicimos. A mí me gusta citar a Kelly Reichardt, cuya primera película, All Joy, va de dos hombres que están haciendo una excursión en el bosque y pasan cosas. Y esa película me gusta mucho y siempre la uso como referencia, porque cuando ideábamos A Stormy Night yo pensaba, ¿podremos aguantar una película entera con dos personas en una localización haciéndose miraditas? Y Kelly Reichardt lo hace muy bien en esa película. Es una película preciosa, maravillosa, es íntima, tiene capas, texturas. Entonces ese es como mi gran referente, que me gusta mucho. Luego está, pues por supuesto, la comedia romántica, que para mí es el gran género que he intentado emular con esta película. Y cualquier tipo de comedia romántica me sirve. El otro día volví a ver Notting Hill, de hecho, que es una de mis preferidas.
Ya también. Y había planos, pues hay planos de Notting Hill que están como calcados. Un día haré una comparación de planos que los copié porque me gustaban tanto el enfrentar un personaje al otro en espacios pequeños, que esto Richard Curtis lo hace muy bien. Y después, pues cineastas internacionales, Hong Sang-soo me gusta mucho. Hong Sang-soo tiene también, cuando miraba sus películas y pensaba, ¿puedo hacer que una conversación te mantenga como al borde del asiento, ¿no? O puedo hacer que una conversación larga, ¿cómo se mantiene el interés? Y en sus películas pues hace mucho esto, ¿no? Que hay secuencias de conversaciones en las que no puedes dejar de mirar la pantalla porque cada vez que dicen algo es una gran revelación, ¿no? Y al final acabas como reflexionando sobre Dios y ha empezado todo con un chico y una chica que a lo mejor se quieren o a lo mejor no. Pues así yo citaría estos 3 referentes. Podría citar infinitos, pero estos 3 me gustan mucho. Y ahora entrando un poco en la parte personal, para conocerte mejor como persona, Claro. ¿cuál fue el momento en el que amaste el cine y dijiste, quiero hacer cine? Pues creo que no fue un solo momento, hubo muchos momentos, pero el otro día recordaba cuando fui al cine a ver Mapa de los Sonidos de Tokio de Isabel Coixet, que no es una de sus películas más conocidas en realidad, o sea, es un poco lame que cuente esta anécdota, pero es que en realidad yo me acuerdo mucho del día que fui al cine a ver esta película y salí del Cine Las Gavarras, que lo conocerás bien porque es de los pocos cines que hay en nuestra región, en nuestra zona. Y me acuerdo salir pensando, guau, mira, una mujer española, ¿no? Como España de repente, y autores, y voces, texturas. Y eso me acuerdo que fue un momento de mucha estimulación. Luego tuve muchos momentos de luz cursando la carrera de comunicación, especialmente porque, claro, vienes de un pueblo de 1000 habitantes y llegas a Barcelona y de repente es como filmoteca y empiezas a ver mucho cine que antes sencillamente no había tenido acceso, a no ser que cogieras un tren de 2 horas para llegar a Barcelona, ir a Los Verdi y ver una película, que esto raras veces lo podía hacer. Pues hubo muchos momentos de luz durante la carrera, también, claro, debido a los profesores que tuve que fueron impecables. Qué bueno. ¿Y cómo te sientes al estrenar tu primera peli? Porque ya es un hito. O sea, ya es tu primer hijo, como quien dice, de celuloide, ¿no? Pues estoy muy agradecido a Oberón, estoy muy agradecido a Antaviana y estoy muy agradecido a Filmin, estoy muy agradecido a las personas que programan la película, estoy muy agradecido a los festivales, estoy muy agradecido al público, que en un momento de tanta incertidumbre, es como que no sé si es que tenemos las hormonas de la solidaridad y la bondad un poco estimuladas, pero estoy pues sintiendo como mucho amor y estoy muy contento. Qué bueno. ¿Y qué consejos puedes dar a los que estén ahora viendo tu entrevista y diciendo, yo también quiero hacer una peli, quiero estar ahí? Pues, para empezar, no dejar que las limitaciones socioeconómicas se conviertan en un fantasma. Pensar en ellas como algo tangente y algo que está muy presente, porque si no te vuelves loco. Cuando empiezas a pensar, no sé, como las barreras, las limitaciones no son invisibles, y creo que un paso importante a hacer como cineastas en todos los niveles, los que estamos empezando, los que estamos aquí, pues es un poco desmitificar esta idea del cine como algo que si tienes suerte lo consigues, y empezar a pensar un poco en, bueno, pues esto, las limitaciones socioeconómicas que tenemos y cómo podemos hacer frente a ellas, y verlas como algo tangente sobre todo, porque si no te vuelves un poco loco, piensas, no entiendo, ¿qué estoy haciendo mal, no? Y un poco, una vez hemos asimilado esto y entendemos pues lo que es el privilegio, tal y cual, entonces ya sí pensar en esta noción de no esperar a que nadie te dé permiso para hacer nada, porque nos pasamos toda la carrera y nos pasamos mucho tiempo esperando a que alguien nos dé permiso, incluso esperando como nuestro propio permiso que tenemos que darnos a nosotras mismas, y al final un poco pues esta noción de arranca el tren, da igual dónde vayas y da igual si llegas a un destino que no era el que querías, pero arranca el tren, porque la gente se va a montar cuando esté en movimiento, no cuando estés parado.
Y antes has comentado que ya estás arrancando nuevos proyectos. Cuéntanos, ¿se puede saber algo o...? Claro, sí, claro que sí. Pues ahora tengo dos proyectos en marcha que me hacen mucha ilusión. El principal, por así decirlo, porque es el que tenemos ya más en funcionamiento, es la siguiente película que voy a hacer con Oberon Media, que es la misma productora que me ha ayudado a terminar A Stormy Night. Ahora mismo estamos en proceso de desarrollo, pero estoy muy contento, muy ilusionado, porque es una historia que me apetece mucho contar. Y es como que por primera vez estoy jugando con juguetes un poco más ambiciosos y eso es muy divertido. Por otro lado, tengo un proyecto un poco más cafre, que es una serie de televisión que también está en fase de desarrollo, pero que aún no hemos encontrado casa para este proyecto. Pero creo que también hay algo como emocionante en esto de... O sea, está tan al principio, de hecho, que aún no lo hemos ni presentado al mundo, pero estoy muy contento porque es un proyecto... Es un poco más cafre este otro proyecto. Jo, pues enhorabuena, David. Enhorabuena de verdad por la película, por tus nuevos proyectos, pero ahora en lo que estamos, ¿no? Por tu película. Y más sinceramente, enhorabuena. La disfruté mucho. Muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho que hagamos esto y siempre es bonito como poder compartir un rato con otro compañero de profesión. No, es que además eso, la vi en el Cinema de Autor de Barcelona y eso es que me gustó mucho, ¿no? Por la estética, no solo la estética obviamente, sino lo que te decía antes, ¿no? La sensibilidad, esta atmósfera tan romántica, tan bonita. También habían destellos de humor, cosa que a veces dices, ostras, no sé si yo como director me atrevería, ¿no? A hacer algo tan intimista y de repente que hacer reír al público, ¿no? Entonces, la verdad está muy bien rodada además, muy bien interpretada. Entre los dos estáis muy bien, mucha química y enhorabuena, de verdad. Pues muchas gracias, de verdad. A ti.